este mundo majestuoso y con poder, su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Muy buenos días, amigos y hermanos, de verdad qué privilegio nuevamente estar aquí. Para mí es un gran gusto, es un honor nuevamente a través de la 930 Radio Costa Rica AM y a través de los diferentes medios cibernéticos por los cuyos cuales el remanente adventista llega a todos sus hogares. Gracias a todas las personas que han estado comunicándose con nosotros al 8314-7619, que han dejado sus comentarios también en lo que es la página de Facebook del remanente adventista CR. Verdad, muchas gracias por los aportes, por los temas, por los comentarios, por todas las consultas que hacen, porque eso nos permite ir creciendo, ir evaluando si nuestros programas y este ministerio pues está trabajando de una forma efectiva, y gloria a Dios, amigos y hermanos, de que así es. Así que gracias a todos ustedes. En este momento pues me piden algunos saludos, pero voy a dejarlos para luego, porque queremos empezar para ver si podemos dar conclusión al tema que hemos venido desarrollando con respecto a si las prácticas o son una amenaza las prácticas de meditación para el cristiano. Vamos a orar para empezar de la mejor forma y para pedir, amigos y hermanos, que el Señor sea el que nos guíe en este día y que podamos así comprender claramente lo que hemos venido ya desarrollando, por lo menos en tres programas anteriores. Oremos. Si usted puede, en cualquier lugar donde esté, inclinar su rostro y acompañarnos, de verdad que va a ser una gran bendición. Padre amado, gracias, Señor, por el privilegio que tenemos. Maravilloso el don de la vida que nos has regalado. Señor, por la oportunidad, Padre, que tenemos de dirigirnos a ti y llegar confiadamente, Señor, al trono de tu gracia para adquirir, Señor, de ti el oportuno socorro. Gracias, Padre. Nos sentimos privilegiados, oh Dios, de que tú nos permitas ser parte, Señor, de este mensaje, Dios, de verdad presente, que es un mensaje que nos ayuda a comprender los tiempos, Señor, en los que estamos viviendo, y que nos permite, Señor, estar apercibidos, clara, contundente, precisamente de las situaciones, Padre, que se están dando en derredor del mundo entero, y que nos indican, oh Señor, de que la venida de tu Hijo amado Jesús ya está a las puertas. Señor, gracias, Dios. Abre las vías de nuestro entendimiento. En esta mañana, Señor, nos reconocemos, Padre, por nuestros propios esfuerzos, por nuestra propia inteligencia, por nuestra propia sabiduría, Señor. Nos reconocemos, oh Señor, deficientes, Padre, y necesitados totalmente, Dios, de la guianza de tu Santo Espíritu. Te pedimos que ilumines nuestras mentes, Señor. Te pedimos que abras las vías de nuestro entendimiento y que nos permita, Señor, así, Padre, poder, oh Señor, estar más capaces, más aptos, más vigilantes, oh Dios, y poder reconocer, Señor, y poder enseñar a otros también cuáles son las astucias, las artimañas, las estratagemas de Satanás, Padre. Gracias, Dios. Ayúdanos, Señor. Bendice a todos los hermanos que en los diferentes lugares, tanto de Costa Rica como fuera de él, Señor, de todo el mundo, Padre Santo, están escuchándonos, Señor, y están recibiendo este mensaje. Que tu bendición, Señor, física, material, económica y sobre todo, Padre, tu bendición espiritual, Señor, sean todos y cada uno de aquellos hogares en los cuyos cuales este programa, Señor, del remanente adventista está llegando, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre y en los méritos de aquel, Señor, que nos libró a través de su sacrificio de amor, Señor, en la cruz del Calvario, nos libró de la condenación eterna, Dios, y nos dio la puerta, Señor, para que pudiéramos hoy ser reconocidos y hechos hijos tuyos, oh Padre amado. Y que podamos también, Señor, a través de este conocimiento y esta oportunidad que tú nos has dado, Señor, ser fieles embajadores, Señor, y representantes de tu reino aquí en la tierra, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, de verdad que qué bendición. Un saludo bastante grande y extenso, ¿verdad?, para nuestros hermanos de Coincre, para don Bernal Castro, para doña Vanessa. Ellos nos han estado siguiendo a través de la internet. Para todos los muchachos que laboran ahí también, si no quería dejar pasar la oportunidad, porque precisamente en esta semana pasada me estuvieron
ya reclamando que qué ha pasado con los saludos hacia ellos. Gracias de verdad, don Bernardo y a Vanessa, por la oportunidad que nos dan de poder escuchar y de poner los programas también en el call center que ellos pues manejan, ¿verdad? Que son los dueños. De verdad que sí, muchas gracias. Y así para todos, también los hermanos de las carnes finas Plazoleta, que también don Gerardo, para todos los compañeros de él, una bendición muy especial para ellos y gracias también para don Edward, para mi amigo, de verdad, muchas gracias, hermano Roberto Guevara, que está escuchándonos también en San Antonio de Desamparados y que yo sé que nos sigue a través de la internet también. Y para todos y todas, para no quedar mal con ninguno en este momento, que de una u otra forma tienen contacto con nosotros a través del 8314-7619, muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Hermanos, seguimos con el tema y el tema de hoy vamos a estar basándolo. Recordemos que estuvimos hablando acerca de esos dos temas anteriores, acerca de que si son una amenaza a las prácticas de meditación para el cristiano, y nos basaremos en el versículo que se encuentra en Deuteronomio 18:9, que lo hemos venido también tocando, donde dice amonestación contra las costumbres paganas, cuando entres, dice la palabra del Señor, a la tierra que Jehová tu Dios te da. No aprenderás, este término, esta palabra clave, amigos y hermanos, que está ahí, que dice, no aprenderás a hacer ninguna de las abominaciones de aquellas naciones. O sea, no aprenderás. Nosotros no debemos de practicar, amigos y hermanos, como los he venido diciendo, nunca las cosas que generalmente para la sociedad común, normal, silvestre, como digo yo siempre, ¿verdad? Son prácticas pues normales, ¿verdad? Nosotros no debemos de aprenderlas si tienen algún contenido que van en contra de nuestros principios espirituales y bíblicos. Entonces, qué interesante que la Biblia nos amonesta a nosotros, que nosotros definitivamente tenemos que ser un pueblo peculiar, diferente, un pueblo totalmente, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Dice que nuestra nacionalidad es una nacionalidad espiritual, nuestra ciudadanía es la ciudadanía del cielo. Nos lo enseña la palabra cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios y cuando escribe a los Romanos. Perdón, nos indica varias veces y en muchas formas de que nosotros pertenecemos definitivamente a otra nacionalidad, a otra, podríamos decirle así, cultura. Porque si en realidad lo vemos, la cultura normal de hoy en día a nivel mundial que se ha globalizado tiene prácticas bastante comunes para ellos que para nosotros los cristianos no deben de ser prácticas normales o comunes, ¿verdad? Como el general de gente. Y entre esas hemos estado viendo, por lo menos para hacer un pequeño repaso, vimos la tendencia del yoga, como está en imagen, la semana antepasada. Vimos el yoga la semana pasada, vimos lo que era la tendencia del tai chi, también otra práctica, estas dos basadas totalmente en lo que era la idolatría, ¿verdad? Dedicada a algunos dioses, por lo menos el yoga dedicado a lo que era el dios Vishnu, lo que era el dios Shiva, al dios Kali, a la diosa Kali, perdón. Entonces nos damos cuenta que era 100% estas prácticas idólatras, o sea, dedicadas a dioses paganos, totalmente dioses contrarios a los que nosotros como creyentes creemos, porque obviamente creemos única y exclusivamente en el único Dios, ¿verdad? Invisible, eterno, sabio, poderoso, que es Jehová de los ejércitos. También dentro de lo que eran las prácticas del Tai Chi, pudimos darnos cuenta, amigos y hermanos, de que el Tai Chi también estaba dedicado totalmente o todo lo que era el trasfondo que mantenía esta dogmatización o esta práctica, era dedicada también a tres, por lo menos, divinidades que se mencionan ahí, que eran los tres puros, ¿verdad? Los tres puros o lo que llamábamos el puro de Jade, el puro superior y el gran puro. O sea, nos damos cuenta, amigos y hermanos, también de que esta tendencia del Tai Chi, dedicada totalmente al taoísmo, recuérdense, y si no lo han visto, ese es el primer programa que ustedes están viendo, amigos y hermanos, pueden ustedes devolver el rollo, como digo yo siempre, ¿verdad? Y pueden
revisar los programas anteriores para que se empapen un poquito de lo que nosotros les estoy hablando en este momento. Las religiones relacionadas con estas prácticas, el hinduismo 100%, ¿verdad? Metido dentro de lo que es el yoga, el budismo también dentro de lo que es el yoga, dentro de lo que era el taoísmo o el tai chi, las religiones relacionadas eran el confucianismo, el budismo chino, las religiones tradicionales chinas, el cheondoísmo y también todo lo que eran las religiones dedicadas a los ancestros, el esoteísmo y algunas otras prácticas que eran dedicadas totalmente a lo que eran el panteón de los dioses paganos orientales. Entonces tenemos que tener clara conciencia, amigos y hermanos, de que las dos prácticas anteriores que vimos, que fueron el yoga y que fueron el tai chi, estaban totalmente dedicadas a lo que eran los dioses paganos o a lo que era la idolatría. Y recordemos que Deuteronomio capítulo 5, bueno, muchas partes del Antiguo Testamento y del Nuevo también, porque vemos situaciones en las que Pablo por lo menos escribe a los Corintios, ¿verdad? Donde estaba el templo de la diosa Diana, donde estaba el panteón, ¿verdad? Obviamente de todos los dioses, y había uno dedicado a los dioses, al Dios desconocido, ¿verdad? Que era el Dios que adoramos nosotros los cristianos, ¿verdad? Nuestro modelo Cristo, nos damos cuenta que antes la cultura estaba muy dedicada a eso y fue una de las cosas que mayormente se atacó dentro de lo que fue el Antiguo Testamento. Por lo menos los profetas mayores y los profetas menores siempre de una u otra forma amonestaron al pueblo a salir de la idolatría, de la adoración a lo que eran los dioses paganos y rendir culto única y exclusivamente, amigos y hermanos, al único Dios verdadero, que es a Jehová de los ejércitos. Y entonces nos damos cuenta, amigos, que estas dos tendencias, por lo menos que hablamos con anterioridad, lo que es el yoga y lo que es el tai chi, está dedicado exclusivamente a oración de dioses paganos. Ahora, la pregunta es esta. Viene una hermana, me llama y me hace la consulta y me dice, precisamente la semana pasada también mencioné a una joven que estuve conversando con ella, que también me dijo, bueno, sí entiendo de que el tai chi, y una hermana también me pregunta, sí, el tai chi, claro, y el yoga obviamente están dedicados casi a lo que son las religiones orientales, pero el pilates no. El pilates es única y exclusivamente lo que son ejercicios. Bueno, yo le digo, ok, si usted quiere darse cuenta si en realidad el pilates es única y exclusivamente ejercicio, usted puede ver el programa la próxima semana. Y en este programa, hermanos, hoy nos toca o nos compete netamente hablar de lo que es el tema pilates. Ok, cuando vemos el tema pilates, muchos de ustedes, y sé que así es porque ya me han hecho los comentarios en forma personal y con la gente que he podido hablar de esto, muchos piensan única y exclusivamente en ejercicio. Entonces decimos, ahora sí, ve, el pilates sí lo podemos practicar porque en realidad es puro ejercicio. Y claro, yo he ido a pilates y he estado haciendo los ejercicios y todo este asunto y no lleva ninguna entonación, ni los mudras, ni se lee ningún libro sagrado, el beta, ni se lee ninguno, nada de este asunto se da dentro de lo que es los pilates, así que el pilates sí es bueno. Y generalmente se da por un hecho de que esta práctica supuestamente de ejercicios pues no tiene absolutamente ninguna connotación religiosa o espiritual. Es más, actualmente podemos encontrar, hermanos, una gran cantidad de métodos interesantes y escuelas que ofrecen una variedad impresionante, amigos y hermanos, de ejercicios y de posibilidades y una oferta muy variada de autocontrol, de ejercicio físico, de armonía, de descanso, de paz, de liberación, de todo lo que es coordinación corporal, como lo que es el caso también de lo que es o lo que ahora nos ocupa, que es el pilates y algunas otras prácticas más. Pero por lo menos vamos a ver el día de hoy lo que es el pilates, ¿verdad? Y de cómo nació. Nos damos cuenta que el pilates es creado a principios del siglo XX por un alemán. Este alemán que nació en Mönchengladbach, perdónenme porque para el alemán estoy un poquito tieso, ¿verdad? Voy a ver si puedo pronunciar el nombre de estos pueblos, ¿verdad? Donde nació, Mönchengladbach.
un pueblo pequeño cerca de Düsseldorf, en Alemania. Bueno, más o menos me salió la pronunciación, qué bendición, ¿verdad? Este hombre Joseph Hubertus Pilates, este hombre fue el que creó, o por lo menos expandió, fue uno de los mayores expositores de lo que es esta ideología, o podríamos decir esta manifestación corporal, o podríamos decir esta técnica de ejercicio. O sea, hay un montón de nombres que se le pudiese dar a los pilates. De hecho, pues sabemos que hay Joseph Hubertus Pilates. El nombre de esta técnica de ejercicios lleva precisamente el apellido de este hombre Joseph, que obviamente pues ya murió como a los 87 años. Tiene una historia bastante interesante. Cuando usted se pone a estudiarla, se da cuenta de que se habla de un niño que nació con algún tipo de problemas de asma y algunos padecimientos. Su papá era una persona, un doctor griego, su mamá era una persona que practicaba lo que era la medicina holística. Es interesante esto, todo lo que era la curación a base de hierbas y las medicinas naturales, y empezó el hombre a desarrollarse a muy temprana edad dentro de estas cosas, y empezó a desarrollar pues un físico bastante bueno, una salud bastante aceptable, a pesar de que nació ya con bastante impedimento, ¿verdad? Y desde que era pequeño pues tenía situaciones o padecimientos en lo que era el área de salud. Pues se vino a hacer pues casi que un ícono dentro de lo que eran estas prácticas que supuestamente, ¿verdad? Y básicamente funcionaron bastante para él. Ok, yo con esto, amigos y hermanos, quiero decirles que yo estoy totalmente de acuerdo que el ejercicio, de hecho, es uno de los 8 métodos de curación que Dios nos da a través de su palabra, que habla con respecto al ejercicio. El ejercicio es bueno, por eso el ejercicio al aire libre, el ejercicio físico, corporal, que te hace sudar, que te hace... es muy bueno, y yo quiero ser enfático, amigos y hermanos, en decirle a ustedes que yo jamás, ni el remanente adventista ni este servidor, está en desacuerdo de que el ejercicio es muy bueno. Obviamente, para que no haya ningún tipo de malinterpretación, lo que sí queremos es despejar la duda y despejar por lo menos las preguntas que han tenido nuestra audiencia. Puede hacer la misma duda, la misma pregunta, la misma inquietud que usted pueda tener con respecto a que de dónde nacieron estas técnicas y si son o si tienen algún trasfondo espiritual o no. La obligación de este servidor y este ministerio pues es decirles a ustedes lo que trae, lo que conlleva y de dónde nació. La elección es propia, es personal de usted, si usted quiere seguir practicando alguna de las tendencias, por lo menos de las cuales aquí les hemos dado la documentación y la información respectiva. Si usted quiere decirme a mí, bueno, yo quiero seguir practicando yoga, bueno, hermano, eso es su problema. ¿Me entiende? Con mucho gusto despejamos la duda. Quiero seguir practicando tai chi, o me gustan algunas otras meditaciones, los mudras o los mantras o lo que usted quiera practicar, y ya lo hemos hablado en todos estos 2 programas, 3 con este. Respetamos su elección, pero nuestra obligación es despejar las dudas y las consultas que se hacen, tanto al 8314-7619 como las consultas y las dudas que se hacen también en nuestra página de Facebook del Remanente Adventista CR. Y las preguntas y las consultas han sido con respecto por lo menos a estas 3 temáticas: yoga, que creo que es bastante evidente, tai chi, que obviamente también tiene un trasfondo, pero el pilates, como les digo, el pilates sí, mucha gente, la que he comentado y la que he podido hablar, pues sí ha pegado el salto, amigos, el brinco, como digo yo, ¿verdad? Porque en realidad pareciese que no tiene absolutamente nada, ningún trasfondo, por lo menos espiritual, ni ninguna base, ¿verdad? De alguna otra práctica. Por eso es que entonces la obligación mía es haber investigado como lo hice y mostrarles el día de hoy que lamentablemente las raíces y la práctica de lo que es el pilates tiene también una connotación esotérica. Bueno, podríamos decir esotérica, no, más bien holística, y también que viene también de descendencia, por decirlo así, ¿verdad? De prácticas tanto como el zen, que ahorita vamos a verlo, prácticas como el yoga, prácticas también orientales que no tienen ningún respaldo ni ninguna aval bíblico. Ok, seguimos aquí. Entonces nos dice que el método Pilates, vean qué interesante, o la definición de lo que este hombre Pilates, ¿verdad? Dio
con respecto a esto es un poquito claro en su tendencia, ¿verdad? Joseph, y dice que definió de la siguiente forma el método que él utilizó de ejercicios, y dice en sus propias palabras, pueden buscar las referencias en los libros que se hablan y la historia y Wikipedia y todo lo que ustedes quieran buscar, que es la ciencia, define de los pilates, y el arte del desarrollo coordinado del cuerpo, de la mente y del espíritu. Hasta ahí no hay ningún problema, ¿verdad? A través de movimientos naturales bajo estricto control de la conciencia. Cuando usted ve ese término que aplica este hombre Joseph Humboldt Pilates, usted dirá, pero ahí no está diciendo nada malo. ¿Qué tiene eso de malo? Ahora, lo malo es lo que vamos a estudiar ahora, porque esas tendencias o esa forma en la que él sincronizaba, en la que él lograba ese estado de conciencia pleno, ¿verdad? Y en armonía, alma, mente, cuerpo, hermanos, toda la connotación y prácticas que tenía Joseph Pilates era básicamente basado en lo que era el yoga, basado en lo que era meditaciones trascendentales orientales, basado en lo que era medicina holística, basado en lo que era metafísica, que ahorita vamos a ir desarrollando todas y cada una de estas áreas, basado en lo que era también algunos tipos de tendencias orientales que vamos a discernir, y también dentro de eso también lo que era el culturismo, que fue algo bastante, o es algo bastante interesante, porque vamos a ver qué connotación tiene este asunto también, ¿verdad? Hasta qué punto es sano esta tendencia, ¿verdad? Porque muchas personas, en vez de alabar al Creador, se vuelven ególatras, se vuelven narcisistas, ¿verdad? Y entonces adoran más su cuerpo que todavía a Dios, que es el Creador del cuerpo que tienen, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, hermanos y amigos, para no pasarnos de la línea de lo que raya lo correcto y lo incorrecto delante de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado que el balance sea un balance exacto y aprobado por Dios, y que nosotros podamos darle a nuestro cuerpo el mantenimiento necesario, en la forma necesaria, teniendo temperancia, ejerciendo obviamente también funciones como las prácticas físicas, ¿verdad? Ejercicios que nos permitan a nosotros tener una vida sana. De hecho, costumbres que nos permitan a nosotros desarrollarnos y cuidar el cuerpo de Dios, el cuerpo que Dios nos ha dado, que es el templo del Espíritu Santo, que es el templo donde habita el Espíritu Santo, ¿verdad? Y la palabra del Señor nos lo dice a nosotros. Ahora vamos a ver algunos versículos, pero que eso nos raya un narcisismo o una egolatría que llega a ser más bien y se convierta en idolatría. Y lamentablemente, bueno, vamos a analizar lo que es el Pilates para que veamos. Ok, nos dice entonces lo siguiente, Mateo 22, vean qué interesante, 22, 37 y 38. Cuando habla Joseph Humbertus Pilates con respecto a que el cuerpo, la mente y el espíritu, a través de los movimientos naturales, debe estar bajo un estricto control de la conciencia, la palabra del Señor, amigos, nos indica a nosotros, vean qué interesante, Él dice que todo eso es una forma en la que el hombre puede llegar a tener dominio de sí mismo plenamente. Pero la palabra del Señor nos dice a nosotros, amigos y hermanos, en Mateo 22, 37 y 38, nos dice lo siguiente. Y Jesús les dijo, pónganme mucha atención con esto, y Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios. No dice, amarás tu cuerpo, amarás tu mente, amarás tu fuerza interior, amarás nada, sino que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que es donde están los sentimientos, y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento, dice. Mateo 22, 37 y 38 dice que toda nuestra mente debe de estar, toda nuestra alma, todo nuestro corazón, nuestros sentimientos, todo nuestro ser debe estar totalmente amando y entregado única y exclusivamente a Dios. Y que recalca, es el primero y grande mandamiento.
O sea que toda nuestra mente, principalmente enfoco lo que es el término mente, tiene que estar, amigos y hermanos, dedicado única y exclusivamente a Dios. Y dice Joseph, ¿verdad? Pilates, que la mente tiene que estar, o la conciencia tiene que estar en favor de edificar el cuerpo de la persona. O sea que no debe de tener otro pensamiento, otro motivo, y ahorita vamos a entrar dentro de lo que es el campo de la metafísica que aplica dentro de lo que es por lo menos la práctica del Pilates, en donde a usted lo forman diciendo, no, usted puede, sí, usted lo va a lograr, usted lo va a hacer, y usted ve a todos los motivadores de los que practican este tipo de ejercicios y siempre están con ese, o por lo menos esa forma aplicada por la metafísica, ¿verdad? Y lo que se aplica entre la nueva era y un montón de tendencias que, como les he venido invitando en todos los programas, pueden buscarlos ustedes a través del Remanente Adventista CR, donde tenemos más de 750 programas, y usted se va a dar cuenta que esos programas metafísica y lo que es nueva era, ya hay este servidor y el Remanente los ha puesto a su disposición para que ustedes entiendan qué es esto. Ok, sigue diciendo en las ilustraciones lo siguiente: en sus principios, lo que fue, o lo que llamamos hoy Pilates, perdón, fue llamado contrología o contrology. Contrology por el propio Joseph Pilates, ¿verdad? Debido a que recalca, vean qué interesante, el uso de la mente para controlar el cuerpo. Cuando leímos en Mateo 22, 37, 38 que nuestra alma, corazón y mente lo que deben de servir es para amar a nuestro Señor y Dios única y exclusivamente. Ok, él dice entonces que recalca el uso de la mente para controlar el cuerpo, buscando el equilibrio y la unidad entre ambos. Usted dirá ahí, bueno, eso no es malo, yo me mentalizo, sí, yo puedo, yo esto, yo lo otro, yo lo voy a hacer, yo voy a bajar de peso, yo voy a tener un cuerpo esbelto, lindo, hermoso. Hasta ahí no tenemos ningún problema. Ahora, ¿de dónde nacieron estas ideologías que tenía Joseph Humbertus Pilates? Ok, ahí es donde vamos a entrar ya en materia, para que nos demos cuenta nosotros que también tenía una tendencia. O sea, Joseph Humbertus Pilates estudió, y eso yo no lo estoy inventando, usted puede documentarse, amigo y hermano, como siempre se lo digo, puede buscar las referencias en cualquier medio, sea cibernético, o si usted quiere buscar revistas que hablen acerca de este asunto, de lo que se enseña a los pilates, cuál es su trasfondo, cuál es la base que tiene, ¿verdad? Por lo menos para que la gente pueda tener un pensamiento uniforme en lo que son las prácticas de pilates. Usted se va a dar cuenta que todas estas referencias siempre son, o por lo menos son llevadas a lo que son las prácticas, o las prácticas que introdujo Joseph Humbertus Pilates. Este hombre se vino de Alemania, se casó aquí con una mujer norteamericana, tuvieron varias escuelas que fueron desarrollando estas técnicas. Pueden buscarlo en Wikipedia, pueden buscarlo en lo que son las imágenes con respecto a lo que es Pilates, y usted se va a dar cuenta que las técnicas que él incorporó en todos sus ejercicios, y donde nació esta técnica, no fue simplemente a finales del siglo XX, sino, hermanos, que fue traído o cogido de prácticas como lo que era el yoga, como lo que era el zen, un tipo de práctica que ahorita vamos a analizar. El yoga no, porque obviamente la vimos en el programa tras anterior. El zen vamos a analizar qué es. El tai chi no lo vamos a analizar porque lo vimos en el programa pasado. Si usted gusta puede buscarlos. El culturismo, vean qué interesante, que eso sí lo vamos a ver para que nos demos cuenta cuál es el problema de esta tendencia. Métodos de entrenamiento de los antiguos griegos, obviamente el hombre basado en lo que pudo aprender. Su papá era un doctor griego también, y nos damos cuenta de que también mucho de esto viene con la medicina holística que aprendió también de su madre, la mecánica personal y la correcta respiración. Ahí en pantalla, para los que nos están viendo, pueden ver las 4 tendencias en las cuales Joseph Humbertus Pilates basó su por lo menos podríamos decir rol de entrenamiento y preparación física. O sea que no fue sino con bases de dos de las prácticas que hemos estudiado en los 2 programas anteriores, que era el yoga y que era el tai chi, basado en 2 de esas, y en 2 más
Obviamente, ¿qué es el Zen? Que ahorita vamos a ver qué es el Zen y en qué se más o menos se centra, ¿verdad? Obviamente es en posición de loto y respiración y algunas cosas que vamos a estudiar, y lo que era también el culturismo, que viene a ser un narcisismo exagerado, hermanos, de buscar una perfección física. Entonces nos damos cuenta que como lo que él planteó como el método Pilates, sus bases, sus principios, de donde cogió o lo que sincretizó, podríamos decir, para poder enseñar estas prácticas de ejercicios, fueron básicamente también lo que estudiamos con anterioridad, prácticas dedicadas a dioses y prácticas orientales, básicamente dedicados a la idolatría. Ok, vemos aquí también, amigos y hermanos, que vamos a estudiar por lo menos 2 o 3 de los términos que les mencioné ahora, que no tal vez hemos conocido nunca y no sabemos qué es lo que significa. Por lo menos ya yo les hablo a ustedes del yoga, y la mayoría de personas saben qué es el yoga y saben qué tendencia tiene. Si les hablo del tai chi, obviamente si no saben de dónde viene y cómo nació, pueden ver el programa anterior. Eso tal vez podamos quedar claro, pero cuando yo les hablo a ustedes del Zen, ustedes tal vez no puedan entender qué es lo que significa o en qué se basó Pilates para poder utilizar de estas técnicas del Zen y poder así incorporarlas dentro del sistema o dentro de las rutinas de ejercicios de lo que llamamos hoy o conocemos hoy simplemente como Pilates. No como se conoció también a un principio, que pudo haberse llamado, como les digo ahí, la contrología, o sea, poner la mente en control del cuerpo, en el pensamiento, y ahorita vamos a ver hasta qué punto abarca eso en lo que es la tendencia de la metafísica, porque también fue parte, o sea, recordemos que fue un practicante abierto de lo que eran estas artes que les estoy mencionando, y usted puede documentarse. Este alemán practicaba todas estas, por lo menos 4 tendencias básicas, ¿verdad? Incluyendo una de esas, pues también la metafísica, que incorporó dentro de sus rutinas. Ok, ¿qué es el Zen? Si yo les pregunto a ustedes, perdón, ¿qué es el Zen? Muchos de ustedes tal vez no pudiesen responder, porque es algo que no es tan normal, tan conocido como es el yoga, como es el tai chi, como es hasta el mismo taoísmo, ¿verdad? Pero el Zen es un sistema filosófico budista. Oigan, interesante, budista. O sea, que tiene que ver también con una tendencia budista 100%, ¿verdad? Lo mismo que el taoísmo, un sincretismo de esas religiones paganas, y este Zen que se incorpora dentro de lo que es el pensamiento de Joseph Pilates, nos dice que es una práctica o filosófica budista que tuvo origen en China en el siglo VI. Se caracteriza, pónganme atención, por potenciar la meditación metafísica. Por potenciar la meditación metafísica y el ejercicio físico arduo, con el fin de conseguir la iluminación que revela la verdad. Cuando hablamos de esto, amigos, ya empezamos entonces a estar en problemas nosotros. Primero, porque esta tendencia Zen que practicó e incorporó Pilates dentro de sus ejercicios viene de una connotación budista, o sea, vuelvo otra vez a repetir, viene de una tendencia idólatra, o sea, ya vienen tratando en una forma, si pudiésemos decir solapada, tratando de que las personas apliquen o potencien lo que es la meditación metafísica, o sea, yo lo pienso, yo lo digo, yo lo creo, yo lo tengo, que es lo que se ha metido hasta dentro de muchos conceptos eclesiásticos y muchas iglesias usted ve, y creo que había dado un poquito en la nueva era de ese tema, lo vuelvo otra vez a medio pincelar. Hermano declaro, hermano decreto, yo lo hago, y creen que apuramente, y he visto programas, en algunos programas nacionales, de personas que dicen, todo está en la mente, si usted dice no puede, usted no puede, si usted dice usted lo puede lograr, si usted lo repite, hermano declare, lo digo en mi iglesia, es increíble, declare,
acepte, diga, y esa era una de las tendencias, lo que llamamos por lo menos el sistema filosófico Zen, que incorporó Joseph Pilates dentro de todas las prácticas o las rutinas de sus ejercicios. O sea, un potencial lo que era la meditación metafísica y el ejercicio físico arduo, obviamente que es bueno. Ahora, hermanos, si usted quiere meterse a hacer ejercicio, como se los dije al principio, hágalo. Vaya, corra al polideportivo, claro, camine todas las mañanas, haga lagartijas, haga 50 piscinas de nadado de espalda y todo lo que usted quiera. Como usted guste, hágalo, está bien, eso es muy bueno. Yo lo felicito, practique algún deporte. Es más, lo insto, y si quiere ir me avisa para ver si yo también me incorporo dentro de eso. Gloria a Dios, porque es algo sano. Pero no permitamos que ciertas tendencias que tienen un trasfondo y que vienen arrastrando cosas de verdad de otras religiones y adoración a otros dioses vengan a contaminar nuestra vida. Ok, no necesariamente yo tengo que ir a un grupo o tengo que ir a un gimnasio a practicar pilates, que no sé ni siquiera, es más, le aseguro que muchas de las personas en las que están viendo este programa ni siquiera sabían que se llaman este tipo de ejercicios pilates por Joseph Humbertus Pilates, que era un alemán que a finales del siglo XX creó y propuso esta práctica de ejercicios, estas rutinas de ejercicios basadas en lo que era el yoga, el tai chi, el zen y en lo que era el culturismo. O sea, se los aseguro que de las 100 personas que puedan yo decirles esto, o 1000 o 100,000 o 10,000, de 1000 podríamos decir que 900 no sabían esto. De 100 podría decirles que 10 eran los que conocían y 90 no. O sea, esto es así. Muchas veces estamos practicando cosas por las cuyas cuales nosotros nos dejamos arrastrar por el montón de personas que lo hacen y no nos damos cuenta que tal vez son cosas nocivas para nuestra vida espiritual. Estamos abriendo puertas a veces inconscientemente a cosas o prácticas que tienen un trasfondo un poco más pesado de lo que muchas veces creemos. El ejercicio, bueno, quiere hacerlo, vaya, hágalo. No necesariamente tenés que ir a meterte a un club, pagar un montón de plata, ir a un gimnasio para poder estar en una forma sana, físicamente sana, ¿verdad? Y aceptable, y que tu cuerpo funcione pues a la perfección. Entonces nos damos cuenta que este zen o este tipo de práctica o filosofía budista fue incorporada por Joseph Pilates. Recordemos que para potenciar, como decía la imagen, la meditación metafísica y el ejercicio físico arduo. Ok, vemos la otra imagen. Perdón. ¿Qué es la enseñanza espiritual metafísica? Para mí esa es una pregunta que muchos de ustedes, tal vez amigos y hermanos, no han contestado. Ya yo les hice un pequeño adelanto, ¿verdad? La medicina o lo que es, la enseñanza espiritual metafísica es increíble porque se ha metido, como les dije, mucho dentro de las iglesias. En esas dos pantallas pongo por lo menos algunos de los preceptos que declara esta metafísica. Uno de esos es así, dice: no es lo que dices, sino con la vibración que lo dices. O sea, que la entonación, la forma, el pensamiento con que usted lo hace, que tiene que ver mucho, amigos y hermanos, con lo que es el yoga. Por eso le digo, la metafísica es un sincretismo, y busque los programas por favor. Es un sincretismo de yoga, de taoísmo, de esoteísmo, de budismo, de confucianismo y de todos los ismos que existen en lo que es Oriente. Y esta tendencia metafísica dice que no es tanto como lo que dice, sino como usted lo dice. Uno de sus preceptos también es: pronuncia dentro de ti, hoy soluciono. Oigan qué interesante. Pronuncian dentro de ti, soluciono lo de hoy, mañana pensaré en las situaciones de mañana. O sea, pienso en lo de hoy, hago lo de hoy, me realizo hoy, mañana no tengo nada. Son un montón de tendencias que parecen que fuesen muy buenas, pero que están incorporando. Por eso les leía ahora al principio que nosotros debemos de amar, como dice Mateo 22, 37, 38, a Jesús. Él mismo lo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Nosotros no podemos estar utilizando métodos
que usan otras culturas, otras religiones, para hacer crecer en nosotros, como decía Federico Nietzsche en su libro Así hablaba Zaratustra, ¿verdad? Ve uno un montón de personas con filosofías extrañas, les menciono eso, donde dice que el superhombre y que yo con mis pensamientos puedo crecer y ser lo mejor que yo pueda con solo decirlo. Esos vienen de lo que es las meditaciones, pues básicamente budistas y de todas estas prácticas orientales, y la metafísica no se escapa de eso. Porque dentro de sus preceptos, como se los dije ahora, está el yo pienso, yo me mentalizo y yo lo realizo. Entonces, Pilates lamentablemente tenía esas tendencias, ¿verdad? De taoísmo, de budismo, de yoga, tenía esa tendencia zen, ¿verdad? Que vamos a exteriorizar, que hoy tiene que ver mucho con lo que es la metafísica, y que en realidad incorporó dentro de sus prácticas de ejercicios. Ok, la metafísica. La metafísica significa, como está en pantalla, más allá de la física. O sea, que usted con la mente puede realizar todo aquello que no es posible físicamente. En el caso de él acopló mucho esta situación por lo que les conté al principio, porque fue un niño muy enfermo, entonces él se mentalizó en una forma, se metió dentro de todos estos pensamientos para poder desarrollar físicamente lo que no era tal vez para una persona enferma. En el caso de él, un niño enfermo, no era posible. Ok, es la rama de la filosofía. Vean qué interesante, son filosofías que no tiene nada que ver con contextos bíblicos y cristianos, que estudia la naturaleza, estructura, componentes y principios fundamentales de la realidad. Esto incluye la clarificación e investigación de algunas de las nociones fundamentales con las que entendemos el mundo, como ser, entidad, existencia, objeto, propiedad, relación, casualidad, tiempo y espacio. O sea que yo en la metafísica, todas esas cosas que les menciono, hermanos, esas nociones no son límite para mí, porque mi mente y yo como hombre, que tengo una conexión entre alma, cuerpo y mente, como lo decía Pilates, al fundar estas técnicas, yo puedo lograr cualquier cosa si yo me mentalizo a hacerlo. O sea, el fundamento en sí, podríamos decir que no es malo. Lamentablemente es que ese fundamento viene basado en doctrinas idólatras también, como lo era el Zen, como lo era el yoga, como lo era el Tai Chi, y como lo era también, que vamos a ver por lo menos una parte, aunque sea corta, en el poco tiempo que me queda para terminar este tema, porque no podía dejar, hermanos, de mencionar el Pilates, porque me han consultado mucho con respecto a eso, como lo era también el culturismo. Vean qué interesante lo que nos dice a nosotros como cristianos en Romanos capítulo 12, versículo 2. No se amolden al mundo actual. Esto, amigos y hermanos que me están escuchando, aunque todo el mundo lo haga, perdónenme en el término, a mí qué me importa. Yo no voy a dejarme arrastrar por lo que todo el mundo haga. Yo voy a hacer lo que la Biblia me indica a mí que yo debo hacer. Yo voy a conducirme como un cristiano. Voy a practicar como un cristiano las cosas que la Biblia me aprueba que yo pueda hacer y las cosas que yo pueda practicar. Yo no me voy a moldar a lo que la sociedad, a lo que la cultura, a lo que la globalización, a lo que el mundo y la moda me indica a mí que yo debo hacer. No se amolden al mundo actual, nos dice Romanos 12:2, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. O sea, hermanos, mi pensamiento tiene que ser un pensamiento guiado por el Espíritu Santo, claro, conciso y recto, y no permitir que ninguna influencia de nada que venga externo, que sea la palabra de Dios, que es mi credo, que es en lo que yo tengo la fe, pueda permitir que yo cambie algún concepto bíblico o espiritual por cosas que me está vendiendo, hermanos y amigos, el mundo actual. Así podrán comprobar, dice. O sea, cuando yo llego a eso, a ese pensamiento, entonces dice que así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Amigos, cuando mi mente
está dejando de divagar, o yo dejo de divagar en un montón de situaciones y pensamientos. Ay, que si el yoga es bueno, ay, que si el tai chi es bueno, ay, que si la meditación, ay, que si el pilates. Que yo por eso les tengo que traer la historia de este hombre, Joseph Humbertus Pilates, para que ustedes se den cuenta que era una persona que tenía una ideología totalmente diferente a la que nosotros como creyentes tenemos que tener. Entonces, de una u otra forma, los fundamentos que dan la fuerza, la estructura para que este tipo de ejercicios crezcan, hermanos, aunque sean, ustedes crean que solamente físico, es un fundamento y una estructura totalmente dedicada a lo que era el paganismo, a lo que era la oración de otras religiones, de otros dioses. Pero nosotros no lo tragamos, porque a mí me parece, porque yo creo. O sea, yo me amoldo a lo que el mundo actual me quiere dar. Y yo no renuevo mi pensamiento y pongo en Cristo Jesús todas mis cosas. Y pongo en Cristo Jesús mi confianza y pongo en lo que Dios me avala que yo debo hacer o no. O sea, me sirve más acoplarme a lo que la sociedad y el mundo actual lo dice y hace, practica, y que obedecer a Dios. Nos es menester, dice la palabra en Hechos, amigos y hermanos, obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces ahí estamos en una polémica bastante interesante. Significado de Zen. Seguimos con lo de Zen un poquito para que entendamos esto. Nombre en japonés, Zen. Nombre en chino, Chan. Nombre sánscrito, Dhyana. Vean qué interesante. El Zen es una escuela del budismo, Mahayana, budismo, que significa meditación. Cuando este hombre Pilates empieza a incorporar este tipo de ejercicios, él se basa en el Zen, en el Tai Chi, se los vuelvo a repetir para que les quede claro, en el yoga, hermanos y amigos, y lo que logran es una conexión supuestamente con este tipo de meditación Zen entre lo que es pensamiento, alma y cuerpo, y hacerlo todo uno para lograr lo que usted en su mente logre procesar y creer y plantear ahí en su mente, usted en su físico lo va a realizar. Básicamente, volvemos a lo mismo, es hacer crecer ese concepto o esa práctica de meditación metafísica en usted. En eso basó específicamente la función de estos ejercicios Pilates, este hombre Joseph Humbertus Pilates. Cuando usted busca, hermanos, y se da cuenta y ve algunas de las fotografías en las que él practica eso, se ve posiciones muy parecidas a lo que es el yoga, o sea, incorporadas, muchas en este Zen que ahorita lo vamos a analizar. Vamos a ver la posición del loto que se aplica. Usted ve fotos de él donde él se le para en el vientre a una mujer con el peso de él y la mujer en una posición de yoga también interesante, y logra soportar el peso, porque en todas las esterilizaciones que hacen, ¿verdad?, por lo menos escritas de las fotografías, dicen que es que la mente está en un balance perfecto con el cuerpo. Entonces la mujer es capaz de resistir y se presentan un montón de situaciones que se dan, que ahora no te las dicen en los instructores, que ahora no te los dicen en los gimnasios, sino que se ha generalizado y todo el mundo piensa que eso es muy corriente, pero que de donde nació esta práctica es totalmente una práctica, amigos y hermanos, de tendencia budista, ¿verdad? Hablamos de las religiones confucionista, taoísta, esta práctica del Zen. Me quedan 6 minutos y quiero terminar este tema hoy, porque quiero invitarles también, amigos y hermanos, para que vean el próximo tema. Es un tema muy interesante con respecto a lo que es la ley dominical. La ley dominical y hasta dónde ha llegado, qué es la ley dominical y cuáles son los últimos avances. Eso fue un corto comercial. Ok, dice que el Zen, vean qué interesante esto, nos enseña a nosotros lo siguiente. El Zen es como la natación, dicen ellos, ¿verdad? O decía Pilates, no hay que luchar, no te agites, estás diseñado para flotar, relájate, cálmate, mantente en la postura. Vean qué interesante. Y en la respiración es así de sencillo como el nadar. O sea, todas las exteriorizaciones que hacía por lo menos Pilates con respecto a esto son prácticas del budismo, son prácticas del tai chi, son prácticas básicamente de lo que llamamos el Zen, ¿verdad? Y que estaban siempre con una connotación mental, con una connotación espiritual. Ok.
Efesios 4:17 nos dice lo siguiente: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Vean qué interesante, divagando en pensamientos, divagando en qué formas pueden, amigos y hermanos, realizarse fuera de lo que Dios les ha mandado, divagando en su mente siempre, conceptuando, aprendiendo cosas, como nos dijo la palabra, que del mundo actual, que no nos edifican, que no nos bendicen, que como cristianos deberíamos de desechar totalmente. Si algo trae alguna connotación que no tiene un aval bíblico, hermano, yo como cristiano, como hijo de Dios, debo de repelerlo, desecharlo y abominarlo. Ok, el culturismo, para ir terminando voy a dar una pincelada del culturismo. Y hermanos, cualquier consulta al 8314-7619. El culturismo es una actividad deportiva distinta a la halterofilia, al atletismo o al powerlifting. En algunos países no está reconocido como deporte de competición, el culturismo. La palabra culturismo procede del francés, que se considera que fue en Francia, obviamente, en los siglos XIX y en el siglo 18 y 19, donde tuvo lugar el nacimiento de esta disciplina. Vean qué interesante, deportiva, que tenía como finalidad la estética, palabra que entronca directamente con la cultura física. La estética, amigos y hermanos, es ahí es donde les digo que muchas veces las personas buscan hacer ejercicio no solamente por tener un cuerpo lleno de salud y vitalidad y mantenerse sano, sino muchas veces, amigos, por la egolatría, por el narcisismo, por guardar un estereotipo cultural, y por eso a las personas no les importa a veces de dónde practican ni dónde hacen las cosas, mientras eso les sirva a ustedes para verse bien y ser aceptados dentro de los estereotipos, por lo menos sociales, y que ustedes puedan calzar en el ámbito. Ok, por la gracia de Dios, nos dice Romanos 12:3, y voy a terminar con 3 versículos. Por la gracia de Dios, nos dice, vean qué interesante, tal vez podemos poner la imagen de Superman. Eso es lo que mucha gente exterioriza, ¿verdad? Que quiere dentro de lo que es el culturismo, y es de una de las cosas que introdujo Pilates dentro de este ámbito de ejercicios. Como les digo, bastante interesante, ¿verdad? Porque era buscar casi que, podríamos decir, al hombre perfecto, ¿verdad? Y recordemos que él se basó por lo menos en estas 4 tendencias que se basó, que fueron lo que era la gimnasia, la traumología, el yoga, el tai chi y, volvemos a lo nuevo, el culturismo, ¿verdad? Para reflejar un físico superdotado, ¿verdad? Está bien, como les digo, está muy bien, pero muchas veces eso se convierte en narcisismo. Ok, sigue el otro versículo. Dice en Romanos 12:3, por la gracia se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, con ecuanimidad, según la medida de fe que Dios le ha dado. Y nos dice Romanos 8:5 y 6, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, mas los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hermanos, no con esto les quiero decir yo a ustedes de que es malo hacer ejercicios ni nada de eso, jamás, pero hay que ver qué tipo de ejercicios practicamos. Para ir terminando, hay que ver de dónde vienen, porque tenemos que informarnos, y hay que saber, hermanos, que eso no se puede convertir en un ídolo para nosotros, y que nosotros no vamos a practicar cosas, aunque no sean recomendadas por Dios, solamente porque tenemos el afán y tenemos las ganas de poder vernos mejor socialmente. Termino con este versículo antes de hacer una corta oración. Dice Filipenses 4:8, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto
pensad. Filipenses 4:8. Que nuestra mente, amigo y hermano, siempre esté dirigida a poder hacer las cosas buenas, las cosas agradables, las cosas puras delante de Dios. No dejemos de hacer ejercicio, quiero ser en eso enfático. Hay que hacerlo, pero hagamos los ejercicios físicos que son aprobados por Dios y no practiquemos cosas que tienen un trasfondo muchas veces un poco oscuro y conspicuo. Hermanos, que Dios les bendiga, de verdad, me despido de ustedes, los espero la próxima semana con el tema acerca de la ley dominical. Quiero que estudiemos ese tema rápidamente y veamos los últimos avances que hay con respecto a eso, y que Dios guarde en completa paz a usted y sus familias. Somos el Remanente Adventista, mi nombre es Freddy Peña, nuestro número es el 8314-7619. Que Dios les guarde y les bendiga.